Lo justo es que las personas que habitaron ese territorio en los últimos 70 años la conservaron el territorio. Entonces, lo justo es que ese trabajo de conservación les sea reconocido. El problema de usar los recursos naturales de manera lineal, infinita, es que incluso los renovables, como el agua, Ujú. terminan convirtiéndose en no renovables. Parques nacionales, desafortunadamente, es una de las entidades que tiene pues poco presupuesto, ¿no? El Ministerio de Ambiente tiene poco presupuesto. Si uno ve el trabajo que hacen, realmente es un presupuesto demasiado bajo, ¿verdad? Pero en sí es un esquema relativamente sencillo. El Estado pone unos recursos, unos privados ponen otros recursos, se crea un fondo, ese fondo crea unos beneficios y esos beneficios se reinvierten en la conservación. Hola, antes de pasar con esta nueva entrega de conversaciones de poder ambiental, quiero aprovechar para recordarte que Poder Ambiental es un espacio que busca cada vez hablar más y mejor de medio ambiente. Y para lograr eso necesito que me ayudes con una cosa, y es que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram como poder.ambiental y nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Poder Ambiental. Si nos sigues, es más fácil que cada vez tengamos mejores invitados para tener mejores conversaciones. Recuerda, lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Buen día a la gente de Poder Ambiental. Les cuento que hoy ando súper emocionado porque estoy aquí con Claudia Vázquez. Antes de pasar con Claudia, les voy a hablar un poquitico de Claudia. Claudia es abogada de la Universidad de los Andes. Tiene una especialización en Derecho Ambiental de la Universidad Externado de Colombia y tiene una maestría en Derecho Aeronáutico y del Espacio de la Universidad de McGill en Montreal, en Canadá. En términos de experiencia, pues es una mujer que ha trabajado en muchos lugares muy importantes. Voy a mencionar solo algunos. Trabajó en asuntos internacionales en Air France. Fue la directora de Asuntos Ambientales en la Cancillería de Colombia. Fue directora de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Ambiente de Colombia y actualmente es la directora de TNC Colombia. Claudia, bienvenida a Poder Ambiental. Gracias, Juan Pablo, por la invitación. Un gusto estar acá. Pues muy emocionado. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Claudia hace unos años, aprendí muchísimo, entonces estoy muy emocionado por esta conversación. Cuéntanos primero qué es TNC, hace cuánto está en Colombia y tú qué haces ahí. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, TNC, The Nature Conservancy, es una organización de la sociedad civil de conservación ambiental. Tiene su sede en Estados Unidos y creo que tiene 70 años, alrededor de 70 años, y está presente en Colombia desde hace unos 35 años. Em, a pesar pues de todas las dificultades que puede haber en un país como Colombia, pues TNC ha mantenido una presencia permanente en Colombia, obviamente pues por la importancia que representa Colombia en términos de biodiversidad y de cambio climático. Em, Somos probablemente la organización, una de las más grandes a nivel global. Estamos presentes en unos 70 países a nivel global y somos alrededor de 7.000 empleados. Entonces, pues somos grandes. Nuestra organización tiene una particularidad y es que todas las recomendaciones y la toma de decisiones que hacemos lo hacemos basado en ciencia, es decir, tenemos un equipo muy grande de científicos a nivel global y Colombia pues también los tiene muy orgullosamente, que sustentan pues las decisiones y las recomendaciones que hacemos a nuestros diferentes socios, bien sean gobiernos, comunidades, empresas, etcétera. Ujú.
Y tú eres la directora de TNC, la propia, Yo la líder, sí. tengo la propia, la líder, yo tengo el gran gusto de dirigir el programa de TNC Colombia desde hace 7 años ya, desde el 2018. Entonces llegué a TNC después de haber estado 8 años en el gobierno de Colombia. Yo estuve en el gobierno de Juan Manuel Santos los 8 años y pues al finalizar el gobierno Santos, pues tuve la suerte de poder unirme a TNC como directora y pues estoy súper orgullosa, tengo un equipo absolutamente genial, somos alrededor Sí. de 100 personas ya. En Colombia somos unos 100 más o menos, aunque dentro de esos 100 también contamos personal de TNC, tanto de la región de América Latina como de lo que nosotros llamamos TNC Global, pues que viven en Colombia, pero que pertenecen a otros programas. Bastante, bastante grande la organización. Oye, y desde que tú estás trabajando en TNC, ¿qué tanto cambió la forma en la que tú trabajabas? Porque 8 años trabajando en gobierno, en relaciones internacionales, en lo ambiental, ¿qué tanto cambió tu trabajo? Es decir, ¿qué cambia ahí? Mm. Bueno, cambian muchas cosas. La verdad es que trabajar en gobierno es absolutamente apasionante. Es decir, yo lo disfruté mucho. Yo pude llegar a gobierno gracias a una convocatoria de la Cancillería, una convocatoria abierta por Paula Caballero, quien hoy en día es la directora de TNC a nivel regional. Entonces nos reencontramos profesionalmente después de varios años. Al yo llegar yo viví muchos años por fuera, viví casi 15 años por fuera y cuando regreso a Colombia en el 2010 se abre esta convocatoria en la Cancillería. Yo estaba cursando mi especialización de Derecho Ambiental en el externado y dije, bueno, me voy a presentar. Me entrevista Paula Caballero, le digo, mire, yo de temas ambientales no sé nada, Ajá. sé muy poco, sé que me gustan, me apasionan, pero realmente sé muy poco. Y en su momento, pues Paula y el panel de personas que me entrevistaron nos dijeron, estamos buscando gente que tenga criterio, que sepa, que se pueda dar a entender en inglés y que tenga ganas de trabajar. Tú hablas 4 idiomas, Sí, ¿no? Fluidos todos. O sea. pero Sí, de sí. buenas porque tengo una mamá italiana y porque estudié en un colegio francés. Entonces, Claro, pues, 4 idiomas, 4 idiomas. Bueno, entonces TNC, dentro de las cosas que hace, el año pasado ustedes mojaron bastante prensa porque Leonardo DiCaprio, que tiene una cuenta de Instagram que tiene como 62 millones de sí. seguidores, llegó y dijo que Colombia tenía un nuevo parque nacional natural en Manacasías. Entonces, háblanos un poco de ese Parque Nacional Natural y por qué, o sea, qué hizo pues que Leonardo DiCaprio llegara, o sea, por qué es tan importante ese Mm. parque. Bueno, mira, Juan Pablo, este ha sido un proceso largo. Eso, la primera cosa que quiero señalar es que la creación de un área protegida, de un parque nacional natural, que es la figura más importante jerárquicamente dentro de nuestro organismo, perdón, dentro de nuestro ordenamiento legal, es la figura de los parques nacionales naturales. Después hay otras figuras que también son muy importantes, pero esta pues es la de mayor jerarquía. Ujú. Llegar a la declaratoria de un parque nacional natural pues toma mucho tiempo. Manacasías, si no estoy mal, todo el proceso empezó en el 2014, o sea, estamos hablando ya de 11 años. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué toma tanto tiempo? Entonces, pues hay que entender primero que una figura como estas tiene que estar perfectamente sustentada y tiene que estarlo no solamente desde el punto de vista científico, es decir, de por qué una determinada área representa un valor ambiental tan importante, sino que tiene que también que estar sustentada desde el punto de vista de las comunidades, porque el territorio colombiano en su gran mayoría pues está ocupado, en mayor o en menor medida, pero está ocupado. Entonces hay que llegar a unos acuerdos con las comunidades para poder lograr una declaratoria. ¿Qué significa ser un parque nacional natural? Significa que
tiene el más alto nivel de protección. Ujú. Y ese más alto nivel de protección es el que determina los usos de estos parques, si son parques son abiertos al público o no, y qué tipo de actividades se permiten dentro de esas áreas protegidas. Y eso es justamente lo que, pues, quienes hacen parte de todo el proceso se deben pensar muy bien. ¿Cuál va a ser el objetivo de este parque, no? Entonces, em, en el 2014 entiendo, yo no estaba en TNC en ese momento, pero entiendo que parques nacionales, el Ministerio de Ambiente pues otras entidades, muchas otras entidades se empiezan a interesar por el área de Manacacías. ¿Por qué? Porque Manacacías está en el sur del Meta, El sur del en el Meta. sur del Meta, entonces pues hace parte de nuestra ecorregión Orinoquía, Ajá. está muy cerca de la transición o está en la transición con la Amazonía colombiana. Entonces tiene unas especies muy particulares porque muchas de ellas son especies amazónicas y no orinocenses. Y además, pues es una sabana ondulada y disectada, que eso es un ecosistema pues muy particular y que no estaba dentro de em, el sistema de ecosistemas protegidos. ¿Y qué implica eso? Implica que si no está dentro del sistema de ecosistemas protegidos, pues entonces no es conocido ni por las autoridades ni por las comunidades y por lo tanto no tiene un valor de protección. Entonces era una zona de muy alta riqueza natural y entonces en el 2014 se empieza a observar la necesidad De protegerlo, de de protegerlos, protegerlo, sí, es decir, ok, exactamente. listo. Ujú. Bien, y entonces, claro, porque todo el mundo piensa en el meta, pero en vacas, ¿no? Es decir, pues eso es sí, la carnita y harto pasto y todo el asunto, pero la riqueza natural, así tan despampanante, yo pienso que la gente la piensa en la Amazonía, ¿no? No tanto en la Orinoquía, eso es De cierto. acuerdo. Eso hace parte de los mitos que dentro de TNC queremos romper, porque Colombia es un país megadiverso, pero no solamente por la riqueza de los bosques húmedos del Pacífico y de la Amazonía, sino también por la Orinoquía, por los Andes, las tres cordilleras, los páramos, los valles, las ciénagas, bueno, en fin, hay una enorme cantidad de biodiversidad en nuestro país, pero sí creemos que los ecosistemas de las sabanas, bien sea inundables, de la altillanura, onduladas y disectadas como las de Manacasías, pues son unos ecosistemas que no han sido suficientemente valorados y reconocidos dentro de pues nuestro desarrollo como país. Hoy en día, hablar de deforestación, pues ya todo el mundo sabe que incluso eso es un delito Ujú. y pues no se puede deforestar. Pero ¿qué pasa si yo transformo una sabana? En realidad no pasa gran cosa. Pero una sabana tiene una grandísima cantidad de biodiversidad en términos de pastos, pero también de agua y también de especies de fauna y flora que dependen fundamentalmente de estas sabanas. Y además, a ver, yo estuve en la COP16 y la BBC hizo una charla muy interesante que se llamaba Storytelling para salvar el mundo. Entonces, digamos que hay una vaina bien interesante que a mí me pareció y era que las narrativas, la forma en la que el mundo entiende lo natural viene de estas construcciones del norte global que son generalmente hacia lo africano y todo el asunto y las sabanas en las que nosotros pensamos eran donde vivía Simba, ¿no? Pero no Sí. donde salía un caporal, pues así. Entonces esos imaginarios, ¿tú piensas que ese trabajo cultural hay mucho por hacer ahí para que la gente conozca más la biodiversidad colombiana? Sí, yo sí creo, es decir, hay que pensar que la Orinoquía colombiana es gigante, ¿no? Es como el 34% de nuestro país. Eso es muy grande, eso es una cantidad de hectáreas, como dice un colega, un jurgo de hectáreas. Estamos hablando de millones de hectáreas. Entonces, es una región del país que además está muy pobremente conectada. O sea, acceder a la Orinoquía colombiana no es tan fácil. Entonces, sí, claro, uno puede ir a Villavicencio y puede ir a Yopal, que es como lo más eh,
fácil entre comillas, ¿no? Porque todos sabemos que llegar a Villavicencio tampoco es tan sencillo, pero Villavicencio está a 2 pasos de Bogotá, está realmente muy cerca. ¿Y qué denota eso? Que hay una conectividad, hay una conexión ecosistémica entre las cordilleras, la cordillera oriental y los llanos orientales. Estamos, si uno lo piensa bien, pues uno llega hasta Sogamoso, pasa al páramo y llega a Yopal. O sea, es realmente, Claro, sí, 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 ¿no? hay una Viéndolo desconexión desde arriba geográfica. es muy sencillo, pero pues a uno le toma 8 horas llegar a Yopal por carretera. Entonces, y sin hablar de otros municipios como Puerto Carreño o Arauca o La Primavera, eso es toda una travesía. Entonces es una región del país muy pobremente conectada en términos de infraestructura y eso de alguna manera la ha salvaguardado también de un desarrollo económico muy grande. Entonces, pues ahí justamente organizaciones como TNC tenemos que saber poner en la balanza, bueno, tenemos que privilegiar un desarrollo que permita que las personas y que, sí, que las personas y los territorios tengan unas oportunidades económicas y sociales justas, pero al mismo tiempo tenemos que saber que eso puede traer pérdida de biodiversidad y transformación de ecosistemas clave. Ok, entonces, ahorita, entonces retomemos Sí, TNC. Entonces, en el volvamos. 2018 ustedes, o sea, en el 2014 empiezan las conversaciones y después Exacto. TNC dice, bueno, yo me voy a poner la 10, pues. Entonces, Sí. ahí, ¿cuál fue el papel que jugaron ustedes dentro de ese ejercicio? Bueno, en ese primer ejercicio del 2014 participaron muchas organizaciones, entre ellas WWF, WCS, nosotros, pero también quiero resaltar que participaron fundaciones colombianas. Ujú. Por ejemplo, la Fundación Santo Domingo, en su momento, eh, quiso apoyar todo este proceso de identificación de la biodiversidad y lo especial que es Manacasías. Luego eso sigue un curso que está dictado pues por la La ley ley. colombiana de cómo se declara un parque, pero TNC siguió interesado en poder justamente conseguir recursos para que se pudiera, por parte de parques nacionales, hacer la compra de los predios que están dentro del polígono de Manacasías. Estamos hablando de un área de 68.000 hectáreas, que dentro de la inmensidad de la Orinoquía, pues es muy poco, realmente es un área relativamente chiquita. O si uno lo compara pues como un parque nacional como Chiribiquete, que si no estoy mal son como 4 millones de hectáreas. Entonces realmente es chiquito, pero ¿qué es lo importante? Lo primero es que logra la representatividad dentro del sistema nacional ambiental de la importancia de las sabanas onduladas y disectadas dentro de una región que está en transición con la Amazonía. Eso ya es muy importante. Pero ¿cuál es el interés particular de TNC una vez declarado el parque? Y es poder trabajar en toda la zona de amortiguación del parque. Hay maneras de proteger las áreas territoriales o marítimas desde la más estricta hasta la más flexible. La más estricta es sencillamente dentro de esta área no se entra. Está protegida, aquí no puede haber ninguna actividad y sencillamente el área pues vive su vida y está protegida de cualquier actividad Mm. humana. Eso obviamente no la va a proteger el aumento de la temperatura Sí. del planeta y de otros factores, pero digamos que está protegida de la actividad directa humana. Pero la zona de amortiguación es clave porque es como un colchón, ¿no? Es la amortiguación que impide que las presiones que se ejercen sobre las áreas protegidas se acerquen demasiado al borde, pues porque yo no saco nada en proteger de aquí para allá, Ujú. pero si toda la presión está demasiado cerca del límite geográfico de mi área protegida, pues tampoco logro mucho porque las especies se mueven de un lado para otro y pues la naturaleza no entiende esos límites geográficos, geopolíticos, no, la naturaleza no los entiende, No se entiende. ¿cierto? Pero entonces uno de los primeros esfuerzos es levantarse la plata para comprar tierra y esa tierra
termina siendo de parques nacionales naturales del Estado, del termina Estado. siendo del Estado. Entonces, Parques Nacionales identifica que dentro del área que se quiere proteger hay 37 o 40 predios que pertenecen a diferentes personas, y empieza a identificar uno por uno, quién es el dueño, quién es el poseedor de buena fe, y empieza pues su transacción Ujú. con cada uno de ellos. Em, Creo que ahí es importante, por lo menos de lo que yo conozco, y es que el proceso de Manacasías tiene una particularidad, y creo que hemos aprendido mucho de este proceso. Y es que en general, una vez se define la importancia de proteger un determinado ecosistema, y después de haber seguido pues todos los trámites que hay que hacer, se declara el área como un parque nacional o como un área protegida. Después se lidia con las comunidades que están presentes en el área. En el caso de Manacasías ha ocurrido algo muy interesante, y es que primero se definió quiénes estaban en el área, a quiénes había que comprarles y ellos cuándo iban a salir del área. Pues porque la idea de un parque natural nacional es que no haya presencia de personas y que no haya presencia de actividad económica. Claro, sí, porque a mí me parece que las conversaciones alrededor de la conservación a veces son muy poco empáticas con las personas que tienen tierra ahí, ¿cierto? Es decir, mucha gente Mm, que son pequeños tenedores de tierra viven de la tierra, ¿no? Entonces poder solucionar eso las totalmente. dentro del ejercicio. Totalmente. Entonces, en este caso, pues todo el proceso justamente como este, digámoslo, como este pacto social o este acuerdo con las comunidades presentes en el área de Manacasías, pues fue un proceso que tomó mucho tiempo y que de hecho trascendió gobiernos. Eso me parece muy importante poderlo señalar, porque muchas veces ocurre que un gobierno puede determinar que declarar esta área protegida es una prioridad, pero a lo mejor el siguiente gobierno no. Puede tener otras prioridades y cada gobierno es libre de definir sus propias prioridades, pero en este caso de Manacasías trascendió gobiernos. Entonces, Del gobierno Santos también fue una prioridad en el gobierno de Duque y también lo ha sido en este gobierno. Entonces, eso es chévere, porque quiere decir que es un proceso muy bien fundamentado. eso yo le hice una entrevista a Hernando García y él decía que la biodiversidad es interpartidista. Eso es un fenómeno Sí. interesante que toma lugar aquí en Colombia. Bueno, entonces toca levantarse la plata. Esa plata, ¿cómo se la Bueno, levantan ustedes? de acuerdo. Entonces, hay que, es importante señalar, el que hace el gran esfuerzo, el gran esfuerzo de conseguirse los recursos es el Estado colombiano. Ajá. Colombia, como en cada uno de estos gobiernos, ha ido identificando qué fuente de recursos tiene para poder hacer la compra de los diferentes predios. Y hay diferentes fuentes. Hay fuentes privadas, hay fuentes públicas, hay fuentes de, por ejemplo, unas transacciones que se hacen entre, esta es una región en donde había unas licencias de exploración, por ejemplo, que los predios que se quieren declarar hay que sanearlos, es decir, ahí no puede haber ninguna figura legal que pueda venir a poner en peligro el mantenimiento o el Ujú, sostenimiento del parque. ujú. Entonces, había, por ejemplo, algunos polígonos en donde había unas licencias de exploración de hidrocarburos, En lo que voy es el parque. en lo que hoy es el parque. Entonces, el Estado colombiano entró en negociaciones con los, digamos, beneficiarios de estas licencias de exploración para decir, mire, esto va a ser declarado un parque nacional. Yo puedo ayudarlo a identificar otros territorios del país o lo que sea para que usted no explore si hay hidrocarburos en esa zona. Entonces, es un trabajo de negociación importante que llevó Parques Nacionales. O sea, el crédito está absolutamente en la entidad de Parques De parques nacionales Nacionales. naturales. Y pues eso es un trabajo, eh,
es un esfuerzo importante y de ahí puede uno entender por qué toma tanto tiempo. Porque hay muchos actores que participan, muchos actores que están presentes. Entonces, con cada uno de ellos hay que llegar a unos acuerdos. A mí me gusta llamarlos acuerdos sociales, Ujú. porque de alguna manera la sociedad representada en estas personas o empresas toma la decisión de ceder algunos derechos por el beneficio de la creación de un parque nacional. Ok, entonces, sí, la siguiente pregunta que te iba a hacer es cuál el proceso que se siguió, pero digamos, lo que entiendo es, se compraron los predios, se hizo la consulta con las comunidades, ¿qué más? Bueno, Bueno, se sanearon los predios también. ahí hay que decir que, digamos, Parques Nacionales decide a finales del 2023, en noviembre del 2023, cuando ya tiene un determinado porcentaje, pues, de transacciones ya concluidas o en curso con las comunidades, hace la declaratoria. Entonces, hace 23. la declaratoria por decreto. Entonces, listo, se declaró el parque. Unos meses después, un par de meses después, sale el Twitter de Leonardo DiCaprio. ¿Por qué le llamó la atención? No tengo ni idea, pero me imagino yo que es porque él está impulsando fuertemente la iniciativa, una iniciativa a nivel mundial que se llama la iniciativa 30 por 30, que quiere Ujú. decir que para el 2030 todos los países tienen que haber declarado como área protegida al menos el 30% de su territorio terrestre, marítimo y de ecosistemas de agua dulce. Entonces, claro, la creación de un parque nacional, pues es un avance hacia esa meta. Colombia ya alcanzó su meta en términos de territorio marítimo. De hecho, está más adelante, está como en el 37%. Pero en términos de territorio, de áreas protegidas terrestres, estamos más o menos alrededor del 17%, 17-18%, incluida Manacasías. Ujú. Entonces, pues todavía nos falta. Y este gobierno quiere llegar al 34%. Entonces falta el doble. Entonces, bueno, es complejo, pero bueno, ahí vamos. Hay muchas, digamos, Colombia tiene, hoy en día tiene 65 parques nacionales. Es poco probable que pueda haber una figura del más alto nivel como un parque nacional natural, porque no hay en dónde. Es decir, el área del país pues es la que es. Sin embargo, hay en el proceso de ampliación de muchos de los parques nacionales naturales y también se está considerando que se pueda promover la protección de áreas por parte de privados. De privados, Y ok. pues eso es muy interesante porque permite avanzar en esa meta, pero más allá de avanzar en esa meta es llegar a otros acuerdos sociales con propietarios, con individuos que son dueños de predios Ujú. y que por alguna razón pues quieren protegerla para siempre. Claro, pero eso es claro, porque el cambio del uso de la tierra se hace permanentemente. Una reflexión que yo tenía ahorita que tú estabas hablando de eso, es decir, porque es muchísimo trabajo, es decir, digamos, parques Sí, nacionales naturales, el Estado colombiano, ONGs sí, internacionales y todo el asunto. Resulta que este trabajo se hace visible porque se despierta un man que es ultra famoso por la mañana y dice, voy a poner este tweet, ¿cierto? Entonces, digamos que o sea, toca irse pues hasta allá, hasta los Estados Unidos, para que se valide un proceso tan de país como de Colombia. ¿Qué dirá eso de la importancia que nosotros le damos a la conservación como país? Es decir, ¿por qué toca es eso? una muy buena pregunta, sobre todo que nosotros no hicimos nada, es decir, Leonardo DiCaprio se enteró de esta noticia, no tengo ni idea cómo, y él la hizo. Es decir, nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Claro. Pero claro, uno dice, pero ¿por qué entonces se vuelve una noticia de importancia si un personaje de estos la cuenta? En efecto, yo creo que es porque la conservación de áreas o de especies pues no ha sido suficientemente valorada en nuestro país y eso se entiende porque es un país en desarrollo, es un país en donde aún tenemos desafortunadamente pues unas tasas de pobreza
demasiado grandes. Entonces, una organización como la nuestra, que esencialmente lo que está buscando es eh, enfrentar diferentes crisis. La crisis de pérdida de biodiversidad, de la cual se habló mucho el año pasado, la crisis climática, pero también, y muy importante, la crisis de equidad. Es decir, nuestro planeta, nuestros países desafortunadamente viven una crisis de inequidad muy fuerte y Colombia pues no escapa a a ese problema. De hecho, casi siempre estamos dentro de los primeros países más inequitativos a nivel global. Y pues eso no habla muy bien de nosotros. Entonces, sí tenemos que pensar cómo la conservación puede ayudar a disminuir la brecha social. Claro. Oye, esa tú crees que puede ser una lección aprendida de ustedes dentro de este proceso, es decir, no de declaración, pero es decir, Mira, lo que yo te puedo decir es que este ha sido un proceso particular. ¿Por qué motivo? Uno de los, parte de uno de los elementos de este pacto o este acuerdo social con las comunidades es que al llegar el Estado a una transacción con los propietarios, eh, se iba a reconocer o se debe reconocer un precio comercial. Es decir, no es porque un área está declarada como protegida que tiene que valer menos, porque eso es lo que pasa en general. Un área protegida por hectárea va a tener un precio, digamos, en el mercado menor, bastante menor que el de una transacción cualquiera. claro, Entonces, ese es un rollo. Entonces, uno que, digamos, desde el punto de vista nuestro y de los diferentes socios, lo justo es que las personas que habitaron ese territorio en los últimos 70 años la conservaron, conservaron el territorio. Entonces, lo justo es que ese trabajo de conservación les sea reconocido. Entonces, no hay razón para que un predio pierda valor porque tiene una figura de protección. Debería ser al revés. claro, sí, porque lo Digo que yo. pasa es, sí, sí, no, porque el precio tiene, o sea, el predio tiene un bajo precio, pero tiene un alto valor. Exacto. Ese es el problema económico precisamente de eso, porque digamos que las variables que se pueden llegar a tomar en cuenta para ponerle precio a un predio son lo que tú estás diciendo ahorita, acceso a vías, qué tan fácil es sacar el ganado de acá, pero al no estar eso, es decir, algo que es valioso para la sociedad no es necesariamente valioso para un individuo y eso es lo que genera los procesos de... Exacto. Por ejemplo, hay individuos que en sus predios quieren hacer una declaratoria de una reserva privada de la sociedad civil. Muy probablemente si ese propietario después quiere vender su predio, no le van a dar más plata porque tiene un área protegida. Ujú. Pero si uno valorara los servicios ecosistémicos de un área protegida, si se incluyeran el valor de conservar un área para que siga prestando un servicio ecosistémico a la humanidad, pues las cosas serían muy diferentes. Claro, claro, porque lo que es valioso para todos sería reconocido en los individuos. Que eso es lo que en términos productivos se llama internalizar el costo de perder un servicio ecosistémico, ¿no? Si la industria, digamos, si cualquier proceso productivo internalizara lo que le cuesta el agua, lo que le cuesta tener un suelo sano Mm, en el cual puede cultivar, sí, lo que le cuesta tener un aire limpio para que sus trabajadores no se enfermen, pues las cosas costarían mucho más. claro. Oye, ¿y tú que has trabajado tantos años en temas internacionales, tú qué tan fácil crees que puedes llegar a ser como incluir
esas medidas en las cuentas nacionales de los países, porque ahorita salió este informe de lo de deuda, el canje de deuda, y uno de los elementos que se plantea ahí es que dentro de la contabilidad nacional de los países se Claro, tiene que poner eso ahí. ¿Cuál claro. es la complejidad implícita de lograr que lo natural quede en los sistemas naturales, en los sistemas de cuentas Sí. nacionales? Pues yo creo que es un tema de cómo económicamente medimos lo que necesitamos para vivir. Existe un reporte que se llama el Dasgupta Report, Ujú. que el Reino Unido, que pues es un país que no tiene tanta biodiversidad como nosotros, lo que hizo fue valorar los recursos que tiene en su territorio, pero más allá de los recursos es la función que cumplen esos recursos para pues para la vida de las personas. Em, yo creo que un país como Colombia debería hacer ese ejercicio, o sea, debería por lo menos saber qué es lo que tiene y valorarlo en el sentido de entender por qué es tan importante protegerlo, por qué esta naturaleza y esta biodiversidad que tenemos realmente nos está prestando unos servicios que sin ellos, pues sencillamente la vida de las personas no sería posible. Y eso pues a nivel macro, pero uno podría a nivel de empresa muy grande o de una empresa muy chiquita o de uno como individuo, entender muy claramente esa relación de dependencia tan grande que tenemos con los ecosistemas. Lo que pasa es que es un tema de enfoque, es decir, eh, el Código de Recursos Naturales de Colombia, que sigue vigente y que en su momento, año 74, eh, pues fue un código de vanguardia para todo el continente, eh, hace esta distinción entre los recursos renovables y los recursos no renovables. Y uno dice, Ujú. pero ¿por qué? Si al fin y al cabo el recurso que se agota, pues una vez que se agota, pues fíjate hoy en día con los hidrocarburos, esos son recursos naturales no renovables y estamos en tremendo lío porque se van a agotar y dependemos íntimamente de cada uno de ellos para nuestra vida. Y todavía no sabemos qué vamos a hacer cuando esos recursos naturales no renovables se agoten. Y el problema de usar los recursos naturales de manera lineal, infinita, es que incluso los renovables como el agua, y tú conoces bien el tema de agua, Ujú. terminan convirtiéndose en no renovables porque se alteran todos los ciclos y pues yo no podría decir hoy en día que el agua es un recurso natural renovable. Claro, porque se va perdiendo la capacidad Ujú. sistémica de hacer eso. Los países miden lo que es importante, ¿no? Entonces, eventualmente buscaríamos que eso pase. Bueno, nos fuimos un poco de lo de Manacasía, pero Sí. ha estado buenísimo el asunto. A ver, vamos con estas dos últimas preguntas. Digamos, uno crea el parque, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿de dónde sale la plata para Bueno, hacer? O sea, porque esos no son 68.000 hectáreas, pues, que se dejan ahí a la buena. de acuerdo. Ahí es importante señalar que Colombia tiene desde el año 2016, si no estoy mal, el impuesto al carbono. Esa es una fuente de recursos muy importante. Entonces, las empresas que tienen que pagar el impuesto al carbono tienen la posibilidad de pagarlo o, o hacer proyectos que compensen em, esa huella de carbono. Entonces, se han podido recaudar muchos recursos, no tengo las cifras en mente, no tengo ni idea, pero se han podido recaudar desde el año 2017, si no estoy mal, pues una cantidad de recursos que provienen de este impuesto y lo que dice la ley es que un porcentaje, que creo que es de alrededor del 17%, si no estoy mal, tienen que destinarse a temas ambientales, es decir, creación de áreas protegidas, restauración, protección de costas marítimas, etcétera. Entonces, eso ha ido pasando pues a una bolsa de recursos
que parte de su función es, por ejemplo, crear o mantener áreas protegidas. Entonces, gran parte de los recursos proviene de ahí. Ujú. Otros recursos provienen pues de fuentes privadas y otros recursos vienen de fuentes de donaciones. Entonces, TNC, ¿qué hizo en este caso en particular? Buscó a unos donantes conocidos por fundaciones conocidas por TNC a nivel global, que tienen un interés en poner unos recursos para declarar áreas protegidas o parques nacionales. Entonces, contactamos a la Fundación WIS, que es una fundación suiza, creo, que tienen un interés muy concreto, que es el de apoyar a los países a alcanzar su meta del 30 por 30. Y ellos dieron Entonces, recursos ellos para... dieron recursos para esto. Lo hicieron a través de TNC. ¿Por qué? Porque no lo hicieron directamente, porque de alguna manera TNC es un garante de que todo ese proceso de la declaratoria se hizo correctamente. Claro, y se mantiene en el tiempo, es decir, Exacto, son anclas como exacto. entre los gobiernos. Pero entonces, claro, porque digamos que esos son procesos de gastos puntuales, pero ya los gastos corrientes, por ejemplo, de los ¿Cómo guardaparques, se de hacer mantiene? eso es bastante complejo. Y además, lo que tú estabas hablando ahorita de las zonas de amortiguación, ¿no? Porque digamos que el parque puede llegar a tener la plata ahí, pero las comunidades que están por ahí cerquita, pues tienen que vivir de algo, o si no, pues tienen que meter Exacto. vacas. Pues mira, o sea, la crisis de cómo conservar a perpetuidad las áreas protegidas es real. Es decir, cada día es más costoso mantener un área que según nuestro ordenamiento económico, pues es un área no productiva. Por eso insisto, según nuestro ordenamiento económico, según cómo estamos estructurados económicamente, es un área que no es protegida, perdón, que no es productiva. Ujú. Entonces, claro, hay que mantener todo un sistema de guardaparques, etcétera. Esto es lejos, además, ¿no? Esto es a unas 8 horas de Villavicencio por carretera, o sea, es Por lejos. carretera, sí. Em, entonces, pues, hay parques nacionales, desafortunadamente es una de las entidades que tiene pues poco presupuesto, ¿no? El Ministerio de Ambiente tiene poco presupuesto. Si uno ve el trabajo que hacen, realmente es un presupuesto demasiado bajo y Parques Nacionales pues no escapa de esa regla. Entonces, Parques Nacionales necesita el apoyo de la cooperación internacional para poder pues jalonar más recursos que vengan a apoyar su trabajo. Existe una figura que se llama Herencia Colombia, que de hecho te Sí, aconsejo mucho que una de tus próximas entrevistas sea con alguno de los, digamos, creadores de Herencia Colombia. Herencia Colombia es una figura mixta, es decir, el Estado colombiano se compromete a poner unos recursos dentro de un fondo y una serie de donantes, entre ellos TNC, WWF, fundaciones diferentes que tienen un interés en apoyar la meta del 30 por 30, ponen la misma cantidad de recursos que el Estado colombiano pone. ujú. Eso va a un fondo, es un fondo que crea pues unas ganancias y ese rendimiento más bien se reinvierte en la protección de estas áreas, de estos parques. Y eso es lo que permite que haya, pues suena fácil, ¿no? Pero eso tiene un montón de consideraciones muy complejas que además yo no domino, la verdad. Em, pero en sí es un esquema relativamente sencillo. El Estado pone unos recursos, unos privados ponen otros recursos, se crea un fondo, ese fondo crea unos beneficios y esos beneficios se reinvierten en la conservación, el mantenimiento a perpetuidad, porque creo que ahí es lo interesante del asunto. Se trata de que estas áreas permanezcan como áreas protegidas para siempre. Y entonces, claro, pero entonces
hay ahí una cosa, digamos que yo todo este año he estado pensando en eso, pero ¿qué tan, a ver, soberano puede llegar a ser para un país que se dependa tanto de algo tan importante para nosotros como lo ambiental, de la cooperación internacional? Es decir, nosotros, que, o sea, me estoy enredando, pero la reflexión a esto va a, deberíamos nosotros disminuir la... Dependencia. Correcto, esa es sí, 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 sí. Mira, yo creo que, a ver, dos cosas. Colombia es un país de renta media alta. Somos un país OCDE, Ujú, casi nada. Eso quiere decir que no estamos dentro de los más pobres, pero tampoco estamos dentro de los más ricos. Pero hacemos parte, sin embargo, de renta media alta, es decir, estamos más cerca de lo alto que de lo bajito. Eh, Eso tiene unas consecuencias, se supone. Dentro de las muchas consecuencias que tiene es que se supone que un país como nosotros debería poco a poco depender menos de la ayuda internacional ujú, y que la ayuda internacional, o sea, la cooperación internacional, va prioritariamente a ayudar a países que más lo necesitan. claro, Eso pues tiene todo el sentido. Sin embargo, Colombia, a pesar de ser un país OCDE y a pesar de ser un país de renta media alta, es un país que sigue recibiendo cooperación internacional por dos factores principales. Uno, la paz. La construcción de paz ha sido siempre un tema que la cooperación internacional pues siempre ha querido apoyar y con justa razón. Y el otro rubro, digamos, es también los temas ambientales. ¿Por qué? Por el rol que juega Colombia a nivel internacional, a nivel planetario, de ser pues el segundo país con mayor biodiversidad ujú. y Claudia, las implicaciones que esto tiene en términos de mitigación al cambio climático. ¿tú crees que el sector privado va a ser un aliado importante de la conservación de Colombia en el corto, mediano y largo plazo? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, bueno, lo estamos viviendo, ¿no? Hoy en día digamos, la cooperación internacional se está reduciendo, no solamente pues por lo que menciono, que somos ya unos adultos unos adultos, Como de 19 años que ya han ido. más, un principio más diría yo, pero bueno. No solamente por eso, sino también pues porque conoces bien el contexto internacional. Las prioridades están en otras cosas hoy en día, entonces pues la cooperación internacional está disminuyendo, o sea, el cierre de USAID pues obviamente es un golpe duro. Sin embargo, yo sí creo que los países como Colombia tienen que empezar a mirar de dónde puede haber otras fuentes que sean propias, que sean nacionales, para poder contribuir pues a estos rubros de conservación, de creación de construcción de paz, temas sociales, educativos. Ahora, probablemente no alcancemos una independencia total, pero creo que, o sea, como lo veo, es sobre todo aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17. Es un tema de justicia, es un tema de cooperación, de colaboración entre todos. Entonces, lo que espero recibir de la comunidad internacional, también lo tengo que lograr a nivel nacional. También tengo que lograr una cooperación, una empatía, una cooperación muy fuerte entre los diferentes actores relevantes dentro de un propio país. Y claramente el sector privado pues es uno de ellos. Entonces, el sector privado es cada vez más consciente de la dependencia que tiene su actividad económica de los servicios ecosistémicos. Entonces, yo creo que vamos en el camino, pero es también rol de organizaciones como la nuestra, Ujú. demostrar al sector privado que su mayor interés económico es proteger la naturaleza, porque es la naturaleza la que le permite su actividad económica y productiva. Claro, de acuerdo. Si no, no existe. Bien,
Y creo que nos hemos extendido bastante con la conversación, pues que usted es muy buena conversadora, doctora. Bien, aquí en Poder Ambiental tenemos una tradición y es que preguntamos a todos nuestros invitados e invitadas, para ti, ¿qué es poder y para ti, qué es política? Vengo pensando en eso desde el inicio de la entrevista y no he podido, pero mira, yo creo que poder, a decirlo diciendo lo que yo creo que no es poder, lo que no, lo que, o sea, el poder no depende de una jerarquía, no debería, por lo menos depender de una jerarquía, es decir, en una sociedad grupos de interés pueden tener mucho poder, así no estén, digamos, en la pirámide de la toma de decisiones. Ujú. Em, y para hacer un paralelo, pues, con lo que hemos estado conversando hoy, yo creo que justamente la naturaleza, a quien no le damos herramientas para participar, ni le damos herramientas para pronunciarse, ni para tomar decisiones por sí misma, tiene un poder muy grande, porque finalmente la naturaleza es de lo que depende la vida. Entonces tiene un poder implícito sobre nosotros muy importante. Entonces, poder es incluso todo aquello que no se ve, es decir, esos vínculos que no son tangibles y que no se ven, pero que finalmente hacen que dependa o esté interrelacionado por lo menos la subsistencia de las personas. Y política. La política es incidencia, creo yo. Es incidir, es incidir sobre ese poder, el que sea, para que determinados intereses sean visibles y sean perceptibles. Súper. Gente de Poder Ambiental. Esa fue Claudia Vázquez, directora de TNS Colombia. Voy a poner aquí en la descripción las redes sociales para que empiecen a seguir a TNS Colombia y TNS Latinoamérica. Claudia, muchísimas gracias por el A espacio. ti, muchas gracias. Gracias. Y recuerden, lo ambiental es poderoso, lo ambiental es político. Chao.